agradecer como siempre la asistencia de todos vosotros y vosotras por estar aquí un día como hoy en la Biblioteca Pública de Ojén, un día donde se celebra a nivel nacional el Día de la Biblioteca, ¿no? Hoy, un día que desde 1997 se viene celebrando cada 24 de octubre, se conmemora el Día de la Biblioteca. Fue una iniciativa de la Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil con el apoyo del Ministerio de Cultura, en recuerdo a la destrucción de la biblioteca de Sarajevo, incendiada en 1992 durante la Guerra de los Balcanes. Esta conmemoración nació para trasladar a la opinión pública la importancia de la biblioteca como lugar de encuentro de los lectores de todas las edades con la cultura y como un instrumento de mejora de la formación y la convivencia humana. En este día participan bibliotecarios, escritores, ilustradores, narradores de historias, editores, profesores, miembros de las asociaciones culturales, responsables políticos y entidades que fomentan el uso de la biblioteca como lugar donde se potencia la lectura y donde se encuentra todo tipo de información a través de la palabra y la imagen. Un día al año nos detenemos para dar a conocer la actividad de la biblioteca a la ciudadanía y homenajear a los bibliotecarios y bibliotecarias como impulsores de la lectura para niños y mayores, propiciando que los medios de comunicación se hagan eco de las actividades programadas en la biblioteca, con el único objetivo importante de que éstas entren a formar parte del itinerario cultural de los ciudadanos y sean verdaderamente una alternativa más de ocio y aprendizaje. Cada año también se encarga a un escritor y a un ilustrador, ambos de reconocido prestigio, la redacción de un pregón y un diseño del cartel. El cartel es el que veis por ahí y que se difunde entre todas las bibliotecas de España, asociados e interesados. En este año los elegidos han sido el cartel encargado al ilustrador valenciano Miguel Calatayud y el pregón a Gemma Pascual. Para este fin, durante todos estos años también atrás, desde el Club de Lectura Lection Legend y desde el Ayuntamiento de Ojén hemos impulsado con diversos actos en este día y que comenzamos en estos momentos con el pregón de este año que nos los va a leer la concejala Estefanía Merino Márquez. De leer este pregón porque cuando me dijo que lo leyese yo dije, creo que eres la indicada y la verdad es que leyéndolo es muy yo también, así que gracias. Y sobre todo, feliz día de la biblioteca. La 50. No quería ser princesa, no quería ser liberada por el príncipe azul. Tampoco que el beso de un príncipe la devolviera a la vida, ni que la salvara de la explotación infantil. No quería esconderse en la casa de los 7 enanitos y ser su criada hasta que un príncipe azul la viniese a rescatar. No era capaz de renunciar a su voz por el amor de un muchacho, ni esperaba que San Jorge la salvara del dragón. Nobles princesas condenadas a dormir o al silencio por el orden de una madrastra, o de un padre o de una hada buena. Y se calzó sus zapatos rojos y huyó de su cuento. Corrió y corrió buscando refugio, convirtiéndose en una sin cuento. Era una sin libro, una sin papeles, no la querían en ninguna parte. En una cáscara de nuez navegó por el mar de las letras y naufragó. Nadaba contracorriente, fuertes olas de frases la ahogaban, y cuando se dio por vencida y se abandonó a su suerte, de repente la salvó la capitana Pipilastru, una niña libre, generosa, que nunca se aburría y que se atrevía a cuestionar el razonamiento de los adultos. Acompañada por Matilda, navegaban por el mar de las letras para rescatar a todos aquellos personajes que se aventuraban a cruzar el mar buscando un cuento mejor. Heroínas con fuerte sentido de la justicia y del deber de proteger a los más débiles.
Finalmente, después de muchas tribulaciones, llegaron a un puerto seguro, el puerto de la biblioteca. El paraíso del que le habían hablado Borges, un lugar lleno de tesoros hundidos, como le había dicho Virginia Woolf, una nave espacial que la llevaría a los puntos más lejanos del universo, una máquina del tiempo que la transportaría al pasado lejano y al lejano futuro. Una salida a una vida mejor, más feliz y más útil, como le explicó Isaac Asimov. Un lugar donde no necesitaba ser princesa para ser la protagonista de todos los cuentos. Larga vida a las bibliotecas, refugio de todos, también de los sin cuentos, de los sin libros, de los sin papeles, de las niñas que no quieren ser princesas y de los niños que no quieren ser héroes. Larga vida a los bibliotecarios y bibliotecarias, guardianes del paraíso, de máquinas del tiempo y de grandes tesoros como son los libros. Gema Pascual. Bibliotecas y bibliotecarios. Jorge Luis Borges, ya antes mencionado, Buenos Aires, 1899, Ginebra, 1986. Fue un escritor argentino, autor de La Lep, Ficciones, El libro de arena, entre otras obras. Fue poeta, traductor, profesor de literatura inglesa, cuentista, bibliotecario, ensayista, políglota y crítico literario. Borges ejerció de bibliotecario en la Biblioteca Municipal Miguel Cané, en Buenos Aires, donde trabajó durante casi una década, hasta 1937. Allí hoy en día hay una habitación que todavía conserva su escritorio y su máquina de escribir, fotografía y las primeras ediciones de sus libros. Profesionalmente trabajó como catalogador y escribió varias de sus primeras obras en sus ratos libres, entre 1937 y 1946. En esa sede se fundó además, en el año 1953, la primera biblioteca municipal para ciegos. Una de sus frases más célebres hace alusión a la biblioteca como profesional que era. Ordenar bibliotecas es ejercer de un modo silencioso el arte de la crítica, decía Borges. Al ser aceptado como director de la Biblioteca Nacional, cuando quedó ciego, escribió el poema de los dones en el Hacedor. Una de sus estrofas decía: nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Del mismo poema de los dones, de 1960, es otra de sus frases célebres. Yo, que me figuraba el paraíso bajo la especie de una biblioteca. Mientras muchos ven el fin de la biblioteca y los bibliotecarios en la era digital, otros deseamos que el bibliotecario sea eterno. Pero además de eterna, la biblioteca es ilimitada y periódica. Y como consecuencia de esa eternidad de la biblioteca, Jorge Luis dice que basta con que un libro sea posible para que exista en algún lugar de la inmensa biblioteca. La biblioteca no es un sitio aislado, no es el edificio, no es los libros, no son los bibliotecarios. La biblioteca es un sistema, se trata de un universo en el que habitan distintos seres, que ejercen su oficio según diversas motivaciones. La Biblioteca Histórica de Salamanca tiene un rincón que permite subir al segundo piso del mueble, que siempre recuerda a la Biblioteca de Babel de Borges. Este es un cuento que apareció por primera vez en la colección de relatos El jardín de senderos que se bifurcan, en 1941. Y en esta biblioteca imaginaria, el gran escritor argentino dice que está formada por hexágonos que se usan para almacenar libros y para comunicarse entre ellos. Cada muro tiene 5 anaqueles. Cada anaquel, 32 libros. Cada libro, 410 páginas.
Cada página 40 renglones, cada renglón 80 símbolos, cada símbolo 25 variantes para leer. Y para terminar, Ernesto Sábato también hizo alusión a Borges como bibliotecario en Uno y el Universo, obra de 1945. Decía Sábato: a usted, Borges, heresiarca del arrabal porteño, latinista del lunfardo, suma de infinitos bibliotecarios hipostáticos, mezcla rara de Asia Menor y Palermo, de Chesterton y Carriego, de Kafka y Martín Fierro, a usted, Borges, le veo ante todo como un gran poeta. Y luego así, arbitrario, genial, tierno, relojero, débil, grande, triunfante, arriesgado, temeroso, fracasado, magnífico, infeliz, limitado, infantil e inmortal. Más breve que Andrés, voy a leer un par de citas relacionadas con el día de hoy, con las bibliotecas. Sandra Cisneros escribió: siempre le digo a la gente que me hice escritora no porque fuese a la escuela, sino porque mi madre me llevó a la biblioteca. Quería convertirme en escritora para poder ver mi nombre en el catálogo de fichas. De Doris Lessing, no sé si se pronuncia bien así o no, porque como no sé inglés. Con una biblioteca eres libre. No estás confinado por los climas políticos temporales. Es la más democrática de las instituciones porque nadie en absoluto puede decirte qué leer y cuándo y cómo. La tercera cita es de Cornelia Funke. Si fuese un libro, me gustaría ser un libro de biblioteca. Así podría ser llevado a casa por todo tipo de niños. Nada más. Gracias. Las bibliotecas han cambiado mucho desde el día en que en la Lisboa de los finales de los años 30 entré por primera vez en una de ellas. Era un lugar donde el tiempo parecía haberse parado, con armarios que forraban las paredes desde el suelo a casi el techo, las mesas largas con sus pequeñas estanterías móviles a la espera de que los lectores, que nunca eran muchos, y el bibliotecario se sentaba al fondo de la sala, detrás de un escritorio antiguo, de esos de palo santo labrado. La biblioteca olía a papeles viejos y a cera de abeja, también un poco a humedad, a moho, tal vez porque las ventanas se abrían de tarde en tarde, al menos siempre me parecen cerradas cuando las recuerdo. También es cierto que nunca fui a la biblioteca durante el horario diurno de funcionamiento, por lo tanto no sé cómo sería el ambiente si las pesadas contraventanas se abrirían para que la luz del día pudiera entrar. Probablemente sí. Yo era un lector de los nocturnos, salía de casa después de cenar, entonces la cena era a las 8. Caminaba los 2 o 3 kilómetros que separan el barrio de Pena de Francia, donde vivía, del campo pequeño donde iba a leer. Exactamente, iba a leer. Era un adolescente que no tenía libros en casa, excepto los de estudio, y que quería saber por sí mismo qué era realmente eso que se llamaba literatura. No había pedido consejo a personas sabias sobre la mejor manera de encaminar didácticamente su experiencia. Cada vez que entraba en la biblioteca era como si desembarcara en una isla desierta y tuviera que abrir un camino por no sé dónde. Ni le importaba mucho, leía sin ningún objetivo, leía porque le gustaba leer y nada más. Era bastante ingenuo para atreverse a descifrar El paraíso perdido de Milton sin conocer nada de literatura inglesa, o El Quijote sin saber más de Cervantes, que en cierta ocasión dijo que el portugués era el castellano sin huesos. Leía más los clásicos que los modernos, sin método, aunque con cierto sentido de disciplina. Si le gustaba especialmente un autor, intentaba leer toda su obra, tarea muchas veces imposible, como fue en el caso de Camilo Castro Branco,
Medio conscientemente se dio cuenta de que tendría mucho que ganar si saboreaba despacio los sermones del padre Antonio Vieira, pero confiesa que algunas veces tenía que abandonarlo por el mismo motivo que nos obliga a cerrar los ojos ante una luz demasiado fuerte. Además, como se suele decir, le faltaba vocabulario. Recorría con atención las hojas donde estaban las obras que habían llegado hace poco a la biblioteca, y entre ellas elegía algunas, un poco por los títulos, un poco por los nombres de los autores. Con el paso del tiempo aprendió a establecer relaciones entre unos y otros. Observaba que la memoria de lo que ya había leído enriquecía sorprendentemente la lectura que estaba haciendo en aquel momento. El camino por donde andaba se le iba haciendo más firme cada día. No puedo recordar con exactitud cuánto tiempo duró esta aventura, pero lo que sin duda sé es que, de no ser por aquella biblioteca antigua, oscura, casi triste, yo no sería el escritor que soy. José Sanabal. Primero, las categorías es infantil hasta los 8 años, junior de 9 a 13 años, adultos desde los 14. La temática, como todos los años, es la Navidad. Extensión, como máximo, son 2 folios por una cara. Tienen que poner el nombre, apellido, fecha de nacimiento y el teléfono si es menor. Bueno, el de los padres si es menor, perdón. El jurado va a estar compuesto por representantes de la Biblioteca Municipal, del Ayuntamiento y de diferentes asociaciones del municipio. Los premios: 2 por categoría para el ganador y el finalista. Además, habrá un premio especial para la narración que esté relacionada con las Navidades en Ojén. La entrega de los premios tendrá lugar en el Salón de Actos del Ayuntamiento el día 16 de diciembre. Y el jurado podrá declarar desiertos los premios en cualquiera de las categorías. Se podrán entregar en el Ayuntamiento de Ojén, en la Biblioteca Municipal o por correo electrónico a bibliotecaojen@gmail.com, indicando en el asunto certamen de cuentos de Navidad hasta el día 23 de noviembre. Aceptación. La participación en el concurso significa la aceptación de todas sus bases. También quiero comentar que hoy se pone, como cada año, citas ciegas con un libro. Es esta bolsa, y el que quiera puede coger una bolsa sin saber qué libro se lleva. Tan solo lo sabrá cuando yo se lo diga, que yo le pido su carnet y ya puede ver el libro que se lleva. Se puede llevar una sorpresa, le puede gustar o no. Pero normalmente les gusta, ¿verdad, Andrés? Y ya está, esto es todo. Muy bien. Buenas tardes, Paco. Bienvenido. Estoy encantado de estar aquí. Este autor polifacético ya estuvo aquí en nuestra biblioteca presentando un diario, el diario de un hedonista. ¿Vale? Sí. Entonces tuve la ocasión de leer todo su currículum, que hoy lo voy a esbozar, ¿no? Lo voy a muy detalladamente, ya que es sobradamente conocido en este municipio por la gente de la cultura, ¿no? Paco Vargas, poeta, escritor y periodista, entre otras tantas cosas, es autor de bastantes libros, tanto de poesía como de relatos, de ensayo, novela, y además es coautor y colaborador de distintas obras de temática flamenca. Llega Paco de la dehesa de Guadix, de Granada. Vive en Marbella y está muy relacionado con el flamenco y su divulgación. Hoy llega aquí con su nueva novela,
La novela que hoy presentamos se ajusta al formato que más o menos define la novela negra. El archivero y analista literario Francisco Asís López nos cuenta que Paco nos habla de Larry Scott, un detective privado, es policía, mujeriego, elegante, no exento de cierta clase, todo lo honesto que se puede exigir a un sabueso que transita con soltura por esos ambientes sórdidos, un perdedor al que se le había torcido la estrella y cuya máxima era toda una declaración de intenciones. Hay una frase que se destaca también, que la destaca el archivero, que es: quien dice la verdad se queda sin ella. Aparece en la página 128 del libro. Tras el asesinato de Jacobo, un destacado y rico granadino, es contratado este detective privado por Cayetana, su atractiva y madura viuda, para ahondar en los pormenores de un crimen que encierra demasiada interrogante. Es una novela que se desarrolla en las dehesas orientales y también en Marbella. Y sin alargarme yo más mucho, ahora sí nos toca que Paco Vargas nos hable de Como una luz encendida. Muchas gracias, Paco. A ti. Bueno, esta es la segunda novela que escribo y forma parte de una trilogía que comenzó con El diario de un hedonista. Porque la trilogía, de alguna manera, va de la mano de ese detective Larry Scott, que en la primera novela ya aclaro que ni se llama Larry ni es extranjero, sino que es de un pueblo de Castilla y León, exactamente de Valladolid, y su nombre es Laurencio, con lo cual a él no le gustaba aquel nombre y él se pone Larry. Aquí en esta novela aclara por qué. Larry es un personaje curioso, personaje muy peculiar, un ex policía con un pasado más bien negro, que va recorriendo diferentes escenarios. Empieza la acción, empieza el argumento, la trama empieza en Granada, luego se traslada a Marbella, alguna ciudad más, como de pasada Madrid o Barcelona, y finalmente acaba toda la historia en Dehesas Orientales, un pueblo que yo me invento en el nombre, pero que se inspira en el pueblo que yo nací, que se llama Dehesas de Guadix. De hecho, aparecen personajes con nombres y apellidos a los que pedí permiso en su día, del pasado y del presente más actual. La novela, como bien ha dicho Diego, se atiene, digamos, de alguna manera a las características de lo que se conoce como el género negro, como novela negra. Sin embargo, tiene matices, bajo mi punto de vista, que metiéndola en esa caja habría que distinguirla por características, por ejemplo, como que la acción se desarrolla en un ambiente rural, gran parte de la acción, en un ambiente rural donde, claro, lo negro toma otros matices de color, ¿no? Y por otra parte, a la hora de contar la historia, de desarrollar la historia, yo me propuse que fuera de manera distinta, diferente, sin más intención que hacerla más asequible al lector o lectora y más fácil de entender la historia. De hecho, en la primera o segunda página de la novela ya aparece una característica que no es habitual en las novelas. Yo creo que es de las pocas, y es que aparece un listado de personajes. Todos los personajes que aparecen, que son muchos en la novela, están reflejados y qué es su misión en la novela. Por ejemplo, pone Cayetana, mujer de tal, Iñaki San Epifanio, policía local, etcétera. De tal modo que, claro, cuando el lector está leyendo aquí, de pronto, porque son personajes, claro, al ser muchos, hay algunos que su actuación es mínima en la historia, no así otros. Y claro, puedes encontrarte, hombre, ¿quién era este hombre? Es fácil de ver inmediatamente
coges aquí en esta primera página de personajes que aparece en la novela y empieza Cayetana, mira, pues aquí está, y sabe exactamente a qué personaje se refiere. Bueno, Como hacía Agatha Christie, ¿no? Bueno, sí, no sé si... Agatha Christie sí lo hacía en novelas. Sí, yo no lo sabía, pero vamos, lo pensé, pero más que nada por facilitar la lectura, ya os digo, a aquel que tuviera el libro entre sus manos. Por otra parte, estando dentro de ese género de la novela negra, reflejo, tanto del pasado como del presente actual, una serie de características de nuestra sociedad, tanto a nivel de, digamos, a nivel de calle, a nivel de los personajes, digamos, pues más prosaicos o menos conocidos, pero también me meto en terrenos políticos y claro, y reflejo. La novela refleja un poco la sociedad en la que se está contando, que es un tiempo contemporáneo. Así nos podemos encontrar con personajes dentro de la novela que nos van a sonar, forzosamente nos van a sonar, aunque en algunos casos tengan nombres supuestos y otros aparezcan con su nombre real. Pero es verdad que yo los dibujo y los imagino la mayoría de las veces distintos a cómo eran. Para hacerlos, si cabe, hasta más malvados, porque la historia es una historia de canallas, es una historia de malvados, pero al mismo tiempo una historia muy tierna, donde se empodera, creo, a la mujer. La protagonista segunda o paralela al propio detective, Larry Scott, Cayetana, empieza siendo una mujer casi invisible, una mujer de su casa, que la entrecomillo, porque así se casa con Jacobo, que de pronto se le derrumba todo porque la llaman diciéndole que su marido ha aparecido muerto en un hotel de Nador, en Marruecos. Pues esta mujer, que empieza siendo una mujer invisible, acaba siendo la verdadera protagonista de la novela y acaba, de alguna manera, no sé si tildarlo de consumar una venganza, pero desde luego sí de decir estabais todos equivocados. Yo no era así y se nos descubre como una mujer completamente distinta. Va haciéndolo a lo largo de la historia y se puede observar perfectamente en sus maneras de expresarse, en su lenguaje, que empieza siendo un lenguaje pues muy prudente, muy políticamente correcto, y acaba siendo menos prudente y menos políticamente correcto para llamarle a las cosas por su nombre. No obstante, no se puede tirar la novela de feminista, no es una novela feminista, pero sí creo que lo he logrado, sí, de empoderación de la mujer. Claro, desde mi punto de vista, ¿no?, del tema, y en fin, las lectoras que la han leído me han dado en eso la razón y han alabado esa característica. Larry Scott exactamente es un apellido inglés, materno, y está inspirado en el segundo apellido de un cantador, de José Meneses. José Meneses se llama José Meneses Scott, a pesar de ser de Puebla de Cazalla, y me inspiré ahí, porque la novela juega mucho con la fantasía y la realidad, como por ejemplo hay otro personaje que le llamo Juanichi el Manijero, que exactamente fue como un cantador jerezano del siglo XIX y XX, y en fin, ¿no? Bueno, pues este señor, Larry Scott, es policía, ex torturador, es, para entendernos de alguna manera, perteneciente a lo que se llamó en su día la policía política de Franco, que lo han enterrado esta mañana, que ya lo han sacado por fin. En aquellos tiempos, le dice Larry Scott a otro personaje, en aquellos tiempos pisar un cuartel o una comisaría era sinónimo de tortura y vejaciones y de silencio. Lo peor era el silencio después de la humillación. Aquella
fue una época de miedo, de terror psicológico, calculado y salvaje, en la que casi todo se le permitía a la policía con tal de que los opuestos a la dictadura no molestaran. A veces la vida hace estragos con los hombres, se justifica, Larry. Cumplía con mi deber. Nunca me sentí orgulloso de aquello, pero tampoco me arrepiento. Sí de otras muchas cosas, pero son tantas que conducen a la desesperación. Ahí yo creo que de alguna manera se resume el contenido de la historia y la trama. En esa frase que Diego ha citado, quien dice la verdad se queda sin ella, que parece una frase de tonos cínicos, ¿no? Una frase de alguien que ya lo ha perdido casi todo, porque Larry lo ha perdido casi todo. Aunque es verdad que, bueno, no os cuento más, pues yo no vaya a leer la novela. Y os diré una frase que creo que comienza, está al principio de la novela. Porque es verdad, lo de yo juego ahí mucho con los dos conceptos de verdad y mentira, y reflejo esta sociedad como una sociedad de la mentira, una sociedad que se sostiene en la mentira y que hace de la mentira una forma de entenderse. Por eso digo, como la muerte, la verdad siempre acaba cubierta por la hojarasca, pero la verdad es como una luz encendida que todos buscan al final de la incertidumbre. Gracias y espero que os guste. ¿Había preguntar nada? Se puede suscitar el debate, la que queráis, sobre la novela negra, la novela rosa. Como hay tantos colores en la novela, hablo. Y sabe, cuando un escritor dice ya le falta poco, es que le queda mucho, así sucesivamente, hasta que tiene a alguien a tu lado que ya te dice, creo que ya debieras de cerrar el ordenador. ¿Qué edad tiene? De los 40, 50 años. No, ya, porque como si estuvo en la brigada político-social, Claro. bueno, Pero él vive los años, él lo retrata, pues, en fin, de manera sin apura hasta despectiva, ¿no? Y él ahí, él en realidad en la novela está siempre, en fin, todas esas cosas que ocurren en la policía, en las cloacas. que nos enteraremos la tercera, ¿no? No, sí, bueno, en la tercera ya le tengo destinado. Sí, en la última, ¿no? Quiero que acabe Larry, que acabe ahí. No sé si lo conseguiré. Pero leemos más que antes o tenemos otra manera de leer, que yo creo que es por donde iba, y antes que me pisara la pregunta digo, salgo a flote. Pues yo creo, vamos, los libreros, los editores dicen que la gente no compra libros o compra menos libros. Yo creo que sí se lee. Lo que quizás falte, bajo mi punto de vista, sí, es leer de manera más reflexiva. Leer para que al final te deje algo, leer para que te cambie la vida de una u otra manera, para que reacciones a favor o en contra, en definitiva para que te remueva el cuerpo. En ese sentido, yo creo que hoy, porque quien más lee en ese aspecto, en las partes digitales, los jóvenes sí debieran de pararse y leer un poquito más despacio. Yo aconsejo siempre eso a todos sitios que voy. Leer sí, pero leer despacio y con responsabilidad. Porque claro, depende cómo tú veas una lectura, pues. Y yo creo que en eso la biblioteca, Diego, pues han hecho siempre una labor de primerísima clase y la tienen que seguir haciendo. La tienen que seguir haciendo y la biblioteca, como sea, hay que mantenerla en pie. Muy bien, Paco. Darte las gracias por estar siempre disponible para este municipio, siempre que te hemos llamado, y por acompañarnos en un día como este. Muchas gracias, Paco. A ti. Gracias,